aprovechamos para tener el tiempo de estudio y la oración juntos. Damos gracias por cada uno que pudo llegar. Espero que todos tengan el papelito ahí que repartió Nadia. La hojita que repartió es una tortita, ahí es un círculo en forma de torta con diferentes porciones. Si alguien no tiene, puede compartir con el que tiene al lado. La idea nomás es que ustedes tengan eso como un recurso extra a lo que ya hemos compartido anteriormente sobre el tema de los dones. Y solamente antes de mirar el don que nos vamos a enfocar en esta noche, que tiene que ver con el don del servicio, más que nada quiero que miremos algunas cosas acá en el diagrama para explicar en dónde estamos trabajando nosotros estudiando la palabra del Señor. Como verán ahí, hay por lo menos en el círculo central dice dones espirituales, después en los círculos concéntricos dice dones esenciales, y eso básicamente tiene que ver con el fruto del Espíritu, con las cosas que Dios quiere desarrollar en nuestra vida y que son esenciales, ¿no? La perseverancia, el amor, la esperanza, son cosas que como creyentes tenemos que crecer en el Señor, en esos aspectos. Después están en el círculo del costado, el de la derecha, dice dones dinámicos. Y estos son los dones que sirvieron específicamente para el tiempo de cuando empezó la iglesia en el Nuevo Testamento. Fueron dones que Dios utilizó por medio de los apóstoles para edificar las iglesias. Y después, como verán, en la parte azul de la torta dice dones funcionales. Y allí encontramos roles y oficios, habilidades y capacidades. Nosotros estamos enfocándonos en lo que son las habilidades y capacidades dadas por el Señor, porque reconocemos que eso es lo que está vigente hoy para la iglesia y lo que ayuda a la iglesia a crecer. La semana pasada habíamos mirado, si no me equivoco, lo que significaba el don de la profecía, ¿sí? Hoy vamos a mirar el don del servicio. El don del servicio. Y vayan buscando ahí en Romanos capítulo 12. Y vamos a mirar algunas cosas, algunos pasajes, algunos ejemplos en la Biblia de personas que pensamos que pudieran llegar a tener este don, que es importante. Pero mientras que van buscando ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 6 al 8, del 6 al 8, yo quiero comenzar con una pregunta al estudio bíblico para que nosotros nos ponamos a pensar un poquito de por qué es importante este don, ¿no? Entonces, pensando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un domingo uno llegara a este lugar y encontrara que las sillas no están acomodadas para el culto? ¿Qué pasaría por nuestra mente si nosotros llegamos a este lugar y no tendríamos sonido para escuchar la multimedia o los parlantes? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a este lugar y el templo no estaría limpio? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a este lugar y no habría desayuno? ¿Qué pasaría si nosotros llegáramos a este lugar y no habría un lugar ambientado, caliente, con un aire prendido? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a este lugar y sus instrumentos estarían todos desafinados y cuando cantamos las cosas no suenan bien? ¿Qué pasaría si nosotros podemos seguir agregando actividades a la iglesia y nadie o ninguna persona tuviera este don? ¿Qué pasaría si la iglesia hubiera hermanos que no tienen este don? ¿Qué pasaría? ¿La iglesia dejaría de funcionar? ¿Sí o no? Primariamente no, pero después sí. No podría funcionar correctamente. Funcionaría como a media tinta, por así decirlo, ¿no? Porque hubiera muchas cosas en las cuales son necesarias. A veces nosotros, tendemos quizás a enfocarnos en las cosas que son visibles, en los dones que son visibles. Por ejemplo, alguien que tiene el don de enseñar es importante, porque si no está la persona que enseña, no podemos crecer y nos enfocamos en ese don. Pero fíjense que hay otros dones dentro de la iglesia que, aunque no sean visibles, son muy importantes dentro del cuerpo de Cristo, muy importantes. Y Pablo, aquí en el pasaje que vamos a ver, nos recuerda que los dones son dados para una razón, para servir
y para sostener la iglesia. Eso es lo que ya hemos visto anteriormente. Los dones han sido dados para el sostenimiento de la iglesia. O sea, vamos a ver que estos dones sostienen el funcionamiento, tanto el don de enseñanza como el que aprendimos la semana pasada, como también el que vamos a ver hoy y las semanas siguientes, implican que la iglesia se debe sostener o debe funcionar. Hoy vamos a ver el don del servicio. El don del servicio, de acuerdo a la palabra del Señor, es un regalo de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice ahí la palabra en capítulo 12, versículo 6 al 8. Dice, pero teniendo diferentes dones, ¿ven? Ya la Biblia asume, o Pablo ya da a entender que ya hay diferentes dones. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, usémoslo. ¿Ven? Ya está algo que ya hemos visto. Dios dio dones para que sean usados. El de profecía fue el primero que vimos la semana pasada. Úsese en proporción a la fe. Sí, el de servicio es el que viene ahora. ¿Ven? El de servicio. Y fíjense algo. No explica qué es el servicio. Que quizás nosotros nos podemos preguntar en esta noche, ¿cómo yo sé si yo tengo el don de servicio o no? Yo sé que tengo que servir al Señor, yo sé que Dios quiere que yo le sirva, pero ¿cómo sé si este es mi don? ¿Cómo sé yo si realmente, más allá de que debo servir al Señor, esto es lo que Dios me dio para el sostenimiento y el servicio en la iglesia? Fíjense que él dice, ¿no? El que sirve, dice, el de servicio en servir. Entonces, Pablo no nos dice qué significa este don, simplemente nos dice algo muy importante. El que tiene este don debe ¿cómo? Usarlo, como servir, sirviendo. Ahora yo quiero decirles algo importante en cuanto a esto, porque uno quizás pensaría, bueno, todos tienen este don en la iglesia, capaz. La palabra que él usa ahí es interesante, porque miren ahí conmigo de vuelta. Dice, si el de servicio, en servir. Esas dos palabras son diferentes en el idioma original en el cual se escribieron. La palabra que usa Pablo aquí, en la palabra servir, significa diaconía. La palabra que nosotros quizás capaz en nuestro idioma español no entendemos qué significa, pero la intención del autor era mostrar la idea de prestar un servicio o atender a las necesidades o realizar tareas prácticas. Esto es lo que está diciendo Pablo acá. El que tiene el don de prestar un servicio, de atender necesidades y tareas prácticas, hágalo. El que tiene esa habilidad de prestar un servicio, atender necesidades y realizar tareas prácticas en la iglesia. Hay otras traducciones que nosotros no tenemos ahora en la mano, pero por ejemplo, si alguien tiene una NTV, una versión nueva, traducción viviente, ese versículo dice, el que sirve, el que tiene el don de servicio, que sirva. El que tiene el don de servicio, preste un servicio, la traducción al lenguaje actual. El que tiene el don de servicio, sirva a otros. Todos apuntan a la misma idea. Este no es un ministerio que tiene que ver con hablar. Este es un don específicamente que tiene que ver con hacer. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos, ¿no? Porque alguien dijo acerca de este don, dio una definición de qué es el don de servir. El don de servir es la capacidad que Dios da, es la gracia que Dios da de ayudar de una manera sacrificial y sumisa al suplir las necesidades de otros cristianos. Una persona que tiene este don va a ayudar de una manera sacrificial. En otras palabras, va a hacer un sacrificio para suplir la necesidad de otro creyente en la iglesia. Va a ayudar de alguna manera a suplir esa necesidad. Otra persona dijo también lo siguiente sobre este don, otro comentarista bíblico sobre el pasaje dijo, esto tiene que ver específicamente con acciones y actividades prácticas, no con palabras. Muchas personas quizá podrían llegar a decir, ¿no? Bueno, yo sirvo al Señor. ¿Cómo? Es la pregunta. Entonces, la persona que tiene este don va a servir de maneras prácticas.
Entonces quiero mostrarles algunas maneras prácticas que encontramos en la Biblia de personas que aunque no dijeron, este es mi don, lo hicieron, sirvieron al Señor. El primero, vamos a verlo ahí en Romanos capítulo 12. Romanos 16. Romanos 16. 1 y 2. 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. Encontramos a una hermana que se llamaba Febe. Ahora dice, les recomiendo, Pablo aquí hablándole a estos hermanos, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa. ¿Saben qué esa palabra? ¿Saben qué significa? Servidora. Diaconisa. La iglesia nuevo testamentaria, aparentemente, dentro de sus congregaciones tenían mujeres que servían específicamente en determinados ministerios prácticos. No sabemos quizás cuáles eran, pero muy factiblemente quizás se dedicaban a servir al Señor dentro de la iglesia en una capacidad práctica. Quizás preparaban la mesa de la Santa Cena, quizás ayudaban con las necesidades de los enfermos, quizás podría llegar a haber varias formas, pero Pablo dice esto de esta mujer. Dice, diaconisa en la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. O sea, Pablo está pidiendo a estos hermanos, ayúdenla a ella en la necesidad que tenga, porque ella también ha ayudado. Ahí está la palabra traducida en español en nuestras Biblias, ayudado. Ella ha servido a muchos y aún a mí mismo. Entonces fíjense, ¿no?, que dentro de la iglesia encontramos a esta mujer y que sus características se resaltan por ser una mujer que servía todo el tiempo. Todo el tiempo estaba colaborando con alguna cosa práctica, ¿no? Y Pablo la encomienda, y fíjense, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, como Pablo encomienda a esta hermana que ahora ella necesitaba ayuda, que la ayuden también, ¿no? Entonces ahí encontramos a Febe. Personas comunes que hacen obras extraordinarias para Dios. Tenemos que entender eso, ¿no, hermanos? Cuando pensamos nosotros en servir al Señor, pensamos en cómo el Señor me puede usar a mí dentro de la iglesia. Recordemos, ¿no?, que somos personas comunes, corrientes, pero que Dios puede hacer cosas extraordinarias a favor nuestro. Si nos ponemos sumisamente a Él, seguimos su liderazgo. Otra persona que encontramos también es Dorcas en la Biblia. Dorcas. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y también nos marca un poco de lo que Dorcas hacía. Hechos 9, 36 al 39, 36 y 39. Y esta señora, esta hermana, no era conocida por hablar en la iglesia. Por eso digo, no, estos son dones hoy que no se ven, estos son dones que están detrás de escena. Aquellos dones que quizás cuando entramos no nos damos cuenta que hay alguien que tiene este don y lo está usando. No es un don visible como el del pastor que está predicando, está enseñando la palabra, sino este es un don silencioso. Dorcas, noten versículo 36 y 39. 9, 36 y 39. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Fíjense cómo ya se describe quién era esta mujer y qué hacía. Esta mujer era una mujer rica en obras buenas y de caridad. O sea, es evidente que se estaba dedicando a algo práctico con sus manos. Una mujer que estaba viendo oportunidades para ayudar a otros. Dice, esta mujer era rica, buena y de caridad y que hacía continuamente. Sucedió que en aquellos días se enfermó y se murió. ¡Wow! Pobre, ¿no? Una mujer seguramente en la iglesia, ¿no?, que era útil en las manos del Señor, de repente ahora ya no está. Y saben, cuando hay personas en la iglesia que sirven así, de esta manera como servía Dorcas,
seguramente genera un impacto en la iglesia, porque se extraña a personas que sirven de esta manera. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia la extrañó. Fíjense el comentario, el del 39, porque Dorcas muere, parece que tiene una enfermedad o la edad, muere. Pero ¿qué pasa? Dice, se enfermó y murió, y llevado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaban con ellas. ¿Cuál era la parte práctica que hacía Dorcas? ¿Cómo servía Dorcas? ¿Cómo servía? Hacía túnicas, hacía ropa para gente en la iglesia, hacía ropa para las viudas. Esa es la parte práctica. ¿Vieron? Dorcas era una mujer muy querida en buenas obras en la iglesia porque ayudaba las necesidades de los hermanos. Entonces voy a repetir la definición de lo que es este don porque creo que Dorcas lo aplica perfectamente. Dice, es la gracia, el don de servir es la gracia de ayudar de manera sacrificial y sumisa en suplir las necesidades de otro cristiano. Fíjense, yo me lo imagino a Dorcas llegar a la reunión el domingo y decir, ¿qué puedo hacer? A ver, este hermano capaz, esta hermana capaz que le falta surcir un poco el dobladillo ahí, o capaz que le voy a hacer una ropita nueva para que venga al culto. Porque dice que hacía túnicas. Se dedicaba a eso, era costurera muy factiblemente, pero con su capacidad que el Señor le había dado, la invirtió en las manos del servicio en la iglesia. Dice, y todas las viudas lo rodearon a Pedro llorando. ¿Qué hace Pedro en todo esto? ¿No? Dice, Pedro haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Qué bendición, ¿no? Tener un hermano así en la iglesia que realmente es tremendo servicio, se enferma, muere y que después el apóstol lo levante de vuelta. Obviamente que esto fue en señal de demostración del poder de Dios en aquel tiempo, ¿no? El poder de sanación, ¿no? Que hoy ya no está. Pero ahí nos muestra, ¿no? Que esta mujer era rica en buenas obras. Su servicio dejó una huella profunda. Y saben, hermanos que tienen este don, dejan huellas profundas en la vida de otros creyentes. Dejan huellas profundas. Cuando el Señor nos da este don, pueden pasar los años, ¿verdad? Y como este don es tan visible en la parte práctica porque se nota, por eso les hice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si llegamos el domingo y pensamos, la persona, un ejemplo, ¿no? Que prendía el aire, no está más. Y el aire no está más prendido. ¿Por qué? Y porque esa persona que tenía ese don de darse cuenta de esas cosas prácticas y hoy no está más. Dejó una huella, ¿no? Personas con este don dejan huellas porque sirven con acciones prácticas y sacrificiales. Hay otro ejemplo de esto, hay 2 más. Epafrodito, otro más en la Biblia. Fíjense, Epafrodito, este lo encontramos en Filipenses. ¿Qué hizo Epafrodito que podemos llegar a pensar que él tenía el don de servir? Filipenses. Este fue un hombre importante en el libro de Filipenses. Filipenses 2, del 25 en adelante. Pablo está escribiendo ahí a los hermanos de Filipos y les dice, versículo 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero. ¿Y cuál es la próxima palabra? Servidor. Ahí aparece la palabra de vuelta, diáconos. Servidor, para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado por ustedes, porque habían oído de que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí,
para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues en el Señor, con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. ¿Saben qué? Seguimos leyendo más adelante, no tenemos tiempo, pero si ustedes estudian la vida de Timoteo, él llevó una encomienda, Epafrodito tuvo que llevar una encomienda a Pablo y a los creyentes de aquí para ayudarlo. Y vemos claramente la disposición de este hombre. Ven que dije, él tiene que ver con un servicio, ¿no? Un servicio de sacrificio. Este hombre estaba muy enfermo, se recupera y dice, yo voy a ir. Voy a caminar tantos kilómetros, voy a hacer tantas cosas, pero quiero servirte a vos, Pablo, y servir también a los creyentes. Sirvió hasta poner en propio riesgo su vida. ¿Qué aprendemos de una persona que tiene este don? Y podemos aprender que una persona con este don deja de lado sus prioridades para enfocarse en las prioridades de otro. Una persona que tiene este don, el Señor le ha guiado a estar siempre pensando en los demás. Siempre está pensando en cómo poder ayudar a los demás. Por eso es muy importante, creo que el funcionamiento, quizás para el cuerpo de Cristo, es bueno que haya personas que estén velando por necesidades que son puntuales para el beneficio de los demás. Otro más, el último, Esteban. Fíjense en Hechos capítulo 6. Esteban, en Hechos capítulo 6. Dorcas, Febe, Epafrodito, y ahora encontramos a uno más. En Hechos capítulo 6 encontramos fíjense cuál es el tema en cuestión en el contexto del pasaje. La iglesia estaba creciendo mucho en aquel tiempo, mucha gente estaba viniendo y a medida que la iglesia crece, aumentan los problemas. Es una realidad que ya vemos desde el Nuevo Testamento. Cuando hay mucha gente, hay más trabajo y cuando hay más trabajo, hay más problemas. Y los apóstoles ven que hay un problema y el problema aquí en el texto dice, ahí comenzando con versículo 1, porque en aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en distribución diaria de alimentos. ¿Cuál es el problema? Había viudas que no estaban siendo atendidas de manera práctica. Les faltaba alimentos, les faltaba cosas necesarias para el diario vivir. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Ven? Un trabajo que tiene que ver con la boca, con un trabajo que tiene que ver con las manos. Enseñar, ¿con qué don tiene que ver? ¿Se acuerdan cuando yo le hice la historia del cuerpo? ¿Dónde estaban ubicados los dones de acuerdo al cuerpo? El enseñar tiene que ver con la boca, ¿no? Las manos, ¿en dónde estarían ubicadas en el cuerpo? En el servicio, muy bien. Al revés dije, ¿dónde estaría el servicio en el cuerpo? En las manos. Ahí. Está bien. Pero fíjense, ¿no? Dice, nosotros, dice, no podemos dejar de enseñar. Dice, para servir. Y no es que uno vaya en detrimento del otro. O sea, no es que uno sea mejor que el otro. Es que los apóstoles fueron llamados para enseñar la palabra en aquel tiempo, formar las iglesias, y este don en particular tenía que ver con atender cosas puntuales necesarias dentro de la iglesia. Entonces, los apóstoles proponen una solución al tema, y dice, por tanto, hermanos, ustedes elijan 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Ven? Es una tarea, es una labor que se debe hacer. Y nosotros nos vamos a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. A 2 cosas que ellos estaban enfocados. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Fíjense que todos dijeron, qué bueno, la verdad que está bueno que de nosotros acá podamos ayudar en esta necesidad práctica que estas mujeres tienen. Entonces, dice,
escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar le impusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía en el número de los discípulos a gran manera en Jerusalén, y en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice Esteban, más abajo, el versículo 8, Esteban lleno de gracia, fíjense, ¿no? Qué importante, ministrar, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿no? Y hasta que él llega a compartir la palabra. Pero pensaba en esto, Esteban entra en la categoría de lo que podríamos llegar a decir en el Nuevo Testamento, aunque no dice la palabra, los primeros diáconos en la iglesia, o los primeros prototipos de lo que serían los diáconos en la iglesia. Trabajos puntuales que tienen que ver con la necesidad, suplir la necesidad de los hermanos, suplir la necesidad del cuerpo. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan en todos estos ejemplos y muchos más, Dios usualmente suele formar a sus hijos en tareas sencillas antes de darles grandes responsabilidades. Es lo que he visto en toda la Biblia como un patrón continuo. Dios forma a sus hijos a través de las tareas sencillas, para luego, cuando vean que son fieles, ¿no? Dios les encomienda tareas que son más grandes, de más responsabilidad. Y eso es lo que este don hace. Febe, Dorcas, Epafrodito, Esteban, ¿no? Personas que vieron especialmente la necesidad y con acciones prácticas y actividades prácticas las suplieron. Y para terminar, ¿cómo yo puedo reconocer entonces este don? ¿Cómo puedo reconocer yo en mi vida si realmente el Señor me ha dado esto? Bueno, hay 3 indicadores que nos pueden ayudar. Primero, si hay una inclinación constante de nuestra parte, de nuestro corazón, a ver la necesidad en la iglesia. ¿Cómo puedo saber yo si yo tengo una constante inclinación de ver? Decir, ay, mira, hay que hacer esto. Y no espero, sino que lo veo y trato de suplir para esa necesidad. Eso es un indicador de que puede ser de que tengas este don. Disfrutás resolver las necesidades prácticas. Te alegra el corazón resolver las necesidades prácticas que hay en la iglesia. No esperás reconocimiento, no esperás que alguien te diga, qué bueno. No, lo haces y decís, para la gloria del Señor está completo. Segundo indicador es que la iglesia confirme ese servicio. La iglesia confirme ese servicio. Como vimos ahí en Hechos, la iglesia debe confirmar. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Bueno, primeramente con el carácter, ¿no? Con el testimonio. Eso es lo primero que vemos ahí en la vida de estos hombres, ahí en Hechos capítulo 6. Pero también los hermanos pueden llegar a observar, si tienes este don, una actitud de siempre estar dispuesto. Siempre está dispuesto. Los hermanos pueden decir, ¿sabes qué? Este hermano o esta hermana siempre está dispuesto, podemos contar con él. Y lo otro es que Dios lo está usando. Dios lo está usando. Y eso también podría ser un indicador de que este hermano tiene este don. Y la tercera es, Dios produce fruto a través de este servicio. Dios produce fruto. Y la gran pregunta para nosotros es, nuestro servicio, si tenemos este don, ¿fortalece la vida de otros? ¿Anima, fortalece, alivia las cargas? ¿Permite que otros desarrollen otros dones en la iglesia? Esos son los 3 indicadores. ¿Cómo sé si yo tengo este don? Hay una inclinación constante en ayudar. La iglesia confirma que tengo este don por medio de verme, servir, de verme, estar dispuesto. Y en tercer lugar, Dios produce fruto. Dios bendice la vida con tu servicio, fortaleciéndote a ti y a otros. ¿Saben? Para terminar solamente, concluyo así. El mundo suele valorar hoy en día los lugares visibles, ¿no? Fíjense todo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? El mundo valora los lugares visibles. Pero Dios también honra
las manos que sirven en silencio. Las manos que sirven en silencio, esas que nadie las ve, Dios las valora también en el cuerpo. Muchos de los ministerios más importantes de una iglesia existen porque hay hermanos y hermanas que con alegría, sin buscar reconocimiento, usan el don que Dios les dio para servir. Y si el Señor te ha dado este don, úsalo. Úsalo con fidelidad para la gloria del Señor y, como hemos aprendido, para el crecimiento del cuerpo. Así que tengamos en mente, ¿no? ¿Cuál es este don? Este don ve la necesidad puntual y la suple sacrificialmente y dice, voy a hacer algo al respecto. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Padre, que podamos seguir creciendo en este aspecto, en cómo aprender a servirte dentro de este lugar. Señor, reconocemos que tu palabra dice que somos un cuerpo y que dentro de un cuerpo hay diferentes dones. Y Padre, reconocemos que hay creyentes y reconocemos, Señor, que tú has dado esos dones y que deben ser puestos al uso de tu cuerpo, que es la iglesia, y pedimos, Señor, que cada creyente pueda ver esa necesidad de ser parte, de ser usado por ti y sobre todo, Padre, como verlo un asunto de tu gloria y ejercitar, Señor, para el bien y el avance del cuerpo en este lugar. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos animes en esta noche en el tiempo de oración, que podamos traer nuestras cargas a ti y también nuestras alabanzas, sabiendo que tú respondes. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Capítulo Pablo.